Que les bendiga. Vamos a empezar con allí en Josué, capítulo 24, en el verso 15. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. La versión que estoy usando es la Biblia de las Américas. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Siempre hay opción, ¿verdad? Y si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Esperen. Siempre el Señor nos da opción. Amén. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, hermanos. Oramos al Padre Santo. Padre que estás en gloria, Señor, en esta tarde, noche, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, que nos hagas entender tu palabra, Señor, y que abras nuestros corazones para que podamos no solamente escuchar, sino que atesorar lo que tienes para nosotros. Que tomemos cada uno de los consejos que tienes para nosotros, Señor, y que los podamos aplicar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, hermanos. Amén. Entonces comenzamos ahí, en Josué 24:15. Nos vamos a quedar solo ahorita, nada más la última parte, donde dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora si me quiere acompañar a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5. Hechos 5. Vamos a leer nada más el 42. Hechos 5, 42. Amén, hermanos. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Entonces, a donde nos vamos a quedar ahora, hermanos, es en la casa, pero no en la casa, no en la casa espiritual, ni tampoco en la casa donde nos congregamos, sino en nuestra casa, el hogar. La casa, el hogar. Amén. Entonces, lo que vamos a tratar de desarrollar ahora son unas ideas que ya hemos expuesto antes. Solo que nos vamos a detener en unos puntos para desarrollarlos más, que es la importancia de tener la sana doctrina en la casa. Que nuestro hogar esté bajo los estatutos del Señor, pero sobre todo que todo lo que se haga, todo lo que se piense vaya de acuerdo a la sana doctrina del Señor. Amén. Entonces para eso vamos a empezar a desarrollar una vez más. Si no ha tenido la oportunidad de escucharnos antes, vamos a desarrollar sobre la sana doctrina y en Tito 2. Tito 2. Amén. Y aquí hoy nos vamos a detener un poquito más a ver qué es lo que está de acuerdo a la sana doctrina y cómo esos requisitos aplican en nuestra casa. Es la idea de esta noche, hermanos. Tito 2, desde el 1 lo vamos a leer. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser perseverantes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Nada más hasta ahí. Y ahora nos vamos a ir un poquito para atrás, hermano, en Colosenses
Vamos a leer un par de versículos y luego los vamos a desarrollar una vez que los tengamos todos juntos. Entonces allí nos está diciendo los ancianos y las ancianas, ¿verdad? Pero los ancianos y las ancianas también tienen otro rol. Ancianos y ancianas, ¿dónde? En la iglesia. Pero cuando están en la casa, cuando están en su casa, cuando están o estamos en nuestro hogar, tenemos también otro rol. No vamos a cambiar y vamos a salirnos del papel y decir, en la casa me comporto como yo quiera o de acuerdo a lo que yo pienso, y en la iglesia, pues sí voy a seguir lo que dice la palabra del Señor. Tiene que ser uniforme, el mismo planteamiento. Colosenses 3. Amén, hermanos. Vamos a leer nada más unos cuantos versículos aquí. 3:18. A ver. Amén, hermanos. Amén. Amén. Colosenses 3:18. Lo encontré por ahí y nada más me puse a meditar. 3:18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ancianos, ancianas, como leímos en Tito, pero también habla de, desarrollan algo más, ¿no? Maestros. Y aquí vemos de que los ancianos y las ancianas también son ¿qué? Maridos y mujeres. Amén. Entonces, a donde vamos a ir ahora, hermanos, es a Primera de Timoteo. Amén, hermanos. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Amén. Amén, hermanos. Amén. Primera de Timoteo 2, 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar, amén, todo lugar, los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. En el 9 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Amén, hermanos. Pero tuve que leer un poquito rápido para no entrarnos en detalles en esos versículos, porque a veces entramos en contiendas sobre esas ideas y ese no es el punto de hoy. Amén. El punto de hoy es que tenemos que entender que la sana doctrina nos llama ¿a qué, hermanos? A cambiar de forma de vivir, forma de pensar y de forma de hacer iglesia o de forma de adorar a Dios. La sana doctrina está en contra de la cultura, está en contra de las ideologías y las filosofías y está en contra de dogmas que no son bíblicos. Y a veces llevamos esas, como ya hemos estudiado antes, esas ideas, dogmas, filosofías o formas de vivir, la famosa cultura, a la iglesia, pero muchas veces no la sacamos de la casa. A veces creemos de que nada más yendo a la iglesia, o en mi iglesia es de sana doctrina, en mi iglesia predican la sana doctrina. Solo vas, te sientas, la escuchas, pero ¿te llevas la sana doctrina para vivirla en tu casa? ¿O nada más la dejas ahí en la iglesia y cuando llegas a tu casa y cierras la Biblia? Amén, hermano. Entonces, para entrar más en ese detalle, vamos a hablar un poquito sobre el orden de Dios en el hogar. Un poquito, nada más para entender. Nada más un poquito. Entonces, lo que nos mandan, hermano, es, como lo hemos visto, hay un orden. Varón
cabeza de hogar, mujer, sujetándose al marido y ayudando a criar a los hijos y enseñar a los hijos. Luego los hijos sujetándose a los padres y respetando a los padres. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a comenzar desde el 1. Deuteronomio 6, 1. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? Lo que decía de Josué. Sí, o sea, él y su casa decidieron adorar al Señor, servir al Señor. Pero también está la opción, ¿sabes qué? Si no lo quieres servir y quieres seguir adorando al Dios, a los dioses de allá de donde vienes, ¿sí? O quieres adorar a los dioses de dónde llegaste, a dónde llegaste, síguelo haciendo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces, ese es un llamado a, tenemos que dejar dioses, ídolos, ideas. Lo podemos pasar a muchas formas, como hemos estudiado antes. Los dioses, los ídolos, no solamente son los muñecos hechos de plástico, de madera o de barro. Podemos hacer ídolo de todo. De todo. El ser humano es idólatra por naturaleza. El ser humano necesita. Hay un vacío interno, Eclesiastés dice eso, que hay un vacío interno, hay una eternidad en el ser humano que necesita ser llenada. Y si no la llenas con el Espíritu Santo, con Dios, la vas a llenar con otra cosa. Si no inviertes tu tiempo haciendo las cosas que nos mandaron a hacer, lo vas a invertir haciendo otra cosa que al resultado va a ser hacer las cosas del mundo. Es así de simple. Al principio nos va a parecer exagerados. Mucha gente te va a seguir diciendo exagerado, que ¿cómo hablas de Jesús? Solo Jesús, todo el día Jesús. Y luego, que como iglesia, que todo día iglesia. ¿Sabes qué les tienes que decir? Si todavía no lo estás haciendo, diles esto. Yo no voy a la iglesia todos los días. Yo estoy en la iglesia todos los días. Mi casa es una iglesia. El Señor habita en mi casa. En mi casa se adora al Señor. En mi casa hacemos la voluntad del Señor. Leemos la palabra, le cantamos al Señor, oramos al Señor. En realidad no tengo necesidad de ir a la iglesia para estar con el Señor, pero vamos por otros requisitos que no vamos a hablar hoy. Pero tenemos que venir a la iglesia, pero la iglesia está en tu casa. Tienes que hacer tu casa como una casa de oración. No puede ser tu casa del mundo. No puedes vivir en tu casa como si fueras del mundo y luego venir a la iglesia tratando de decir, no, pues soy cristiano. La sana doctrina que enseñó el Señor Jesús no es así. Y si quieren, vamos a Juan 17, deje marcado Deuteronomio porque luego vamos a regresar ahí. A Juan 17. Juan 17. Permíteme, no, ahorita se lo encuentro. No quiero leer todo el capítulo, pero por allí vamos a estar. Juan 17, 21. No. Sí, 14, hermano. Ahí está. Ese es el problema de tener una Biblia bilingüe, hermanos. Se confunden los versos. 21 dice... 14, perdón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está, ya lo encontré. Sí. Amén, hermano. La palabra del Señor. Como hemos hablado y como hemos entendido, Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios, la voluntad de Dios. Vino al mundo encarnado y es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y ahora tenemos el Espíritu Santo quien nos guía. Pero aquí tenemos un recordatorio. Si tenemos la palabra del Señor, ya no somos del mundo. Tenemos que dejar el mundo. Y tenemos que dejar de hacer lo que dice el mundo. Amén, hermanos. Amén. Leamos el 15 y el 16. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Entonces nosotros debemos de creer que ya no estamos en este mundo, pero sí estamos en este mundo. Usamos este mundo porque tenemos que vivir en él, no porque somos de él, no pertenecemos a él. Regresemos a Deuteronomio y sigamos leyendo desde el 1 otra vez. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pero aquí dice, ¿quién? Tus hijos y tus nietos. Debemos de transmitir la enseñanza, la voluntad del Señor, sus estatutos a las siguientes generaciones. En el 3 dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. En el 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hay que dejarlo todo. Volvemos a hablar de eso. Despojarnos de todo. Volver al nuevo nacimiento. Dejarlo todo. Y luego el Señor te va a dar lo que Él quiera darte. Amén. Dárselo todo a Él. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Si quieres que yo siga teniendo ciertas cosas, dámelas. Y si no, quítalas. Sea lo que sea, hermano. Pero a veces nos cuesta decirle al Señor, Señor, quítame esto si crees que me estorba. Porque a veces lo apreciamos tanto. Es nuestro tesoro. Es lo que valoramos. En el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Vamos, enseñar a tus hijos en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén, hermano. Esto es desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Esto es de no terminar. No es cuestión de que me voy a, como dicen a veces, me voy a tomar unas vacaciones espirituales. Han dicho, ¿no? Que se van así como dicen, una broma que dicen, se van al mundial un rato, luego regresan del mundial. No funciona así. Y a veces lo hemos hecho, pero al final no da ningún resultado. La idea es la perseverancia. Y no podemos, ¿cómo se diría?, apoyar esa actitud o apoyar ese pensamiento de ciertos hermanos de decirles, no, pues está bien, no está bien. O sea, si lo vas a hacer, pues lo vas a hacer. Y si pasa, pasa. Y si te toca hacerlo, te toca hacerlo. Pero no vamos a decir, estuvo bien. No. La idea es siempre decir, el Señor quiere que tengas una vida íntegra, santidad, consagración y dedicarte a Él. A veces, tocando esos ciertos temas de que hasta qué punto nos podemos distraer, nos damos cuenta de que el mundo nos absorbe. Como ya dijimos, el ser humano está vacío. Es vacío, está vacío. Somos como un disco
bueno, le iba a decir un cassette, pero creo que no se acuerdan de los cassettes, las cintas donde venían en blanco y usted lo ponía en la grabadora, salía la canción que le gustaba en la radio y la grababa. Y luego, aquí está. El detalle está, hermano, que nosotros a veces pensamos que somos un cassette vacío, para que se vaya acordando de esos cassettes de cinta que luego le metí el lápiz para rebobinarlo. Ya se acordó, ¿verdad? Eso le grabamos una canción y decimos, el cassette estaba en blanco, estaba nuevo y le grabé canciones. Bueno, pero ya después se aburría de esas canciones y grababa otro, ¿verdad? ¿Sí? Mire, a veces nos cuesta entender esto y por eso algo que mencionó hoy un hermano, que no voy a decir el nombre por respeto a los que no están aquí, dijo un hermano de que hay unos que no nacieron para esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un cassette en blanco, nosotros ya venimos programados. Amén. Ya venimos programados con eso, ya sobre nosotros ya se escribió mucho. Y aquí en esta tierra, desde que nacemos hasta que volvemos al nuevo nacimiento, que es volver a nacer o volver a empezar, lo único que estamos haciendo es grabándole otra vez encima y tratando de borrar lo que el Señor ya programó allá a nosotros. No sé si me va entendiendo. Entonces, luego ¿qué pasa? Luego hay un cassette, le prestaste el cassette a tu amigo y te dice, oh, esas canciones están bonitas. Pero de pronto comienzas a escuchar ese cassette y te das cuenta que ya había grabado algo abajo de ese cassette. No sé si se acuerdan de que luego habían unos espacios de sonidos donde se escuchaba pero se escuchaba un sonido abajo y decías, ¿y eso qué es? La grabación original. ¿Sí? Cuando estás en el mundo y estás disfrutando del mundo, ya estás programado con el mundo. Pero si el Señor ya te escogió, dentro de esa programación vas a escuchar ese y esos sonidos allí escondidos abajo, porque hay una grabación original. Y entonces la sana doctrina, la voz del Señor, el Espíritu Santo te va a hacer ¿qué? Recordar. ¿Sí se acuerdan? La labor del Espíritu Santo, recordar. Te va a hacer recordar lo que ya venía original. El diseño original, como decimos, ¿no? A veces. Entonces, ya el mundo nos trata de imponer otras cosas y cuando somos del Señor, luego nos estorban y decimos no, y nos vamos quitando y quitando y quitando. Ahora imagínate de que con la tecnología de ahora pues, se puede, pero en ese tiempo, ¿cómo costaba? ¿No? Ya le grababas encima al cassette y ya no lo podías usar, ya no podías escuchar lo que estaba original. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es, como familia, en el hogar, en la casa, volver a eso, a lo que ya nos dieron, los mandamientos, los estatutos, escuchar al Señor y volver a la sana doctrina y comenzar a escuchar una vez más la voz del Señor. Se lo voy a decir así a manera personal, de que a veces me pasa eso a mí, a veces hasta me da no sé qué, quedarme en silencio, porque me comienzo a acordar de todas esas cosas de cuando era niño, que me llevaban a la iglesia mis tías y mi mamá y mi abuela. Me comienzo a acordar de predicaciones de esos señores, ideas de los pastores, y me acuerdo y digo, wow. Y luego, después de tantos años, me acuerdo de ciertos versículos que cuando tenía 6 años me acordé de memoria, y ahora a esta edad me trato de aprender uno y no puedo. ¿Por qué? Porque el mundo ya nos absorbió, nos quitó todo y nos saturó y ya no podemos hacer eso. Pero el Espíritu Santo sí. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a tener, hermanos? Primero, para formar eso en la casa, tenemos que entender los hombres como padres, nuestra responsabilidad del sacerdocio que se nos ha dado y de tomar la batuta en el hogar y de poner límites en ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un obstáculo o ciertos obstáculos que vienen dentro de como dijimos, dentro de la cultura, dentro de nuestras filosofías, ideologías
pero que también vienen dentro de dogmas religiosos. Y estos temas ya los hemos hablado antes, pero los vamos a repasar para que entendamos. Uno de los dogmas religiosos que a veces nos vamos a topar es que la letra mata. No sé si se acuerda. Estudiar mucho mata. Que no leas tanto, que el Espíritu vivifica, que espérate que el Señor te revele. ¿Para qué lees tanto? Mentira. Tenemos que leer. Si no lees la Biblia, luego va a venir cualquiera y te va a decir cualquier cosa y te la vas a creer. O incluso tú mismo. Si no lees la Biblia, luego va a venir cualquiera que no es humano, para que me vayas entendiendo, espíritus, ángeles, el mismo Satanás, y te va a ¿qué? Te va a meter ideas que no son. Y como hemos desarrollado antes la idea de Gálatas, ¿se acuerda? No hay otra doctrina. Así venga un ángel y te lo diga. Así venga yo otra vez y te lo diga. No, hermano, si yo ya te prediqué la sana doctrina, dentro de un año no puedo venir aquí y decirte otra cosa. No, la sana doctrina del Señor es la sana doctrina. Entonces, tenemos que estudiar, hermano. A veces culturalmente los hispanos somos como un poquito así como que no nos gusta estudiar mucho, como que preferimos mejor, ¿para qué leo la Biblia? Mejor pongo el audio y la escucho. ¿Para qué leo un capítulo completo? Mejor que me lo explique otro hermano. Pero no, tenemos que buscar nosotros mismos, todos. No que a veces creemos de que es nada más labor del pastor, de los predicadores, del anciano. No, es de todos. Todos tenemos que estudiar la palabra del Señor. Todos. ¿Por qué? Por lo mismo, estás vacío. El mundo te va a llenar de cosas que no son. Así que tienes que leer. El segundo es de que a veces, por una extraña razón, se lo digo por lo que yo hago, a veces es muy confuso por lo que yo trabajo. A veces los padres han tomado la idea y luego culturalmente se toma la idea que la responsabilidad de que el niño aprenda es de los maestros. En la escuela, ¿qué es responsabilidad del maestro? Y en la casa, luego en la iglesia, ¿qué es responsabilidad del maestro de la escuela dominical? Y no es así. Como ya vimos, se lo manda a todos. Tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que educarles. Ahora el problema que nos enfrentamos primero es, si como padres no queremos estudiar, no queremos leer, no queremos buscar la palabra, no queremos orar, no queremos alabar, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos? Hazlo. Luego, como leímos anteriormente en Colosenses, pues los hijos tienen que sujetarse, ¿no? Tienen que obedecer, pero luego si ven que tú como cabeza de hogar, papá o mamá, vives en el mundo fuera de la iglesia, ellos tampoco lo van a hacer. Entonces es responsabilidad de los padres, no solo en el aprendizaje, sino que también en la conducta. Luego a veces parece raro que luego los padres dicen de que no, es que los maestros no hacen lo que tienen que hacer o no los están educando como los tienen que educar y uno se queda, no. La labor del maestro es reafirmar lo que los padres están enseñando y lo que los padres repasan con ellos, sobre todo en la iglesia. La labor de los maestros de la iglesia, de los niños y de los jóvenes es repasar lo que los padres ya están haciendo con sus hijos. No pueden venir pensando en, lo voy a llevar a la iglesia para que aprenda. No, tú enséñale. Amén. Entonces, ahí es donde entra algo que hemos hablado antes, de un dogma, algo que se hace doctrina, que es, pues ¿para qué le enseño a mi hijo? Está chiquito, tiene 1 año. No, que ¿te imaginas que nuestro bebé, que su primera palabra no sea papá, que no sea mamá? ¿Te imaginas que tu niño su primera palabra sea Abba? ¿O que su primera palabra sea Jesús? Pero no, está chiquito. No, pero luego vienen los padres y aquí es donde venimos, cómo se mete el mundo en la idea en las ideas de las familias cristianas. Que está bien leerle el libro de los tres osos, el libro de los 3 cochinitos, el cuento de la Caperucita Roja, pero no le puedes leer libros o historias de la Biblia. Amén. Y así podemos ahondar más. ¿Cómo es posible que no sepan el nombre de todas las princesas de Disney?
Sí, 7, 8 años. Ups, mis hijas están ahí por ahí. Se saben el nombre de las princesas de Disney. Pero no le hemos enseñado que se aprendan unos cuantos nombres bíblicos, unas cuantas historias. ¿Cómo es posible que nuestros hijos adolescentes se sepan la guerra de las galaxias, todas las secuencias, y se sepan los personajes y la trama, cómo va, quién lo hizo, que todo esto? Pero luego les preguntas, a ver, nada más dime unas cuantas historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuéntame de unas cuantas parábolas del Señor Jesús. Pues no. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Estamos llevando la sana doctrina a nuestra casa? ¿Estamos impartiendo la sana doctrina en nuestra casa? ¿Por qué no? Está muy chiquito. Que está muy chiquito. Que está muy grande. Oh, que se distrae con otra cosa. Oh, que está muy grande, que ya no me escucha. Pues ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar con ellos. Y del dogma o la enseñanza que les quería mencionar es de una que ya hemos platicado sobre que pues si está chiquito, tiene 3, 4 años, pues sí va a ir al cielo, no tiene necesidad de aprender. ¿Te imaginas? Todos los padres que dijeran, oh no, está chiquito, se va a ir al cielo, pero el Señor no ha regresado. Llegan a los 8, 9 años y no les has enseñado nada. Llegan a los 10, 12, 13 años y no les has enseñado nada. Llegan de adolescentes y no les enseñaste nada. Y luego, ¿qué dicen? Me crié en un hogar cristiano. Y te quedas, ¿te criaste en un hogar cristiano? Oh, ok. Y les puedes hacer preguntas, que te cuenten, ¿y cómo era tu hogar cristiano? Pues mis padres iban a la iglesia. Amén. Y nada más, hasta ahí. Amén. Entonces, para ir un poquito más rápido, tenemos que entender de que la función de los padres es eso, en la casa, papá y mamá, ser los maestros de sus hijos, enseñarles las escrituras, amén. Y no debemos de caer en ese juego de que como están chiquitos, que está bebé que no entiende, o que está chiquito que se va a ir al cielo, o que ya están grandes. No, todo tiempo. Y este es como algo contradictorio, que a veces nos topamos con esto, que a veces como padres de familia le invertimos más tiempo al servicio en la iglesia, le invertimos más tiempo a la evangelización de otros que evangelizar a nuestros hijos. Luego andamos presumiendo de que evangelizamos a tantas personas, que fuimos a visitar tantos hogares, que discipulamos tantas personas, pero ¿hemos discipulado a nuestros hijos? Esa es la pregunta. A veces como que lo dejamos por sentado de que como estoy sirviendo, estoy discipulando, estoy evangelizando a otras personas, que nuestros hijos lo van a hacer automáticamente. Cuando no, tenemos que esforzarnos en nuestros hijos. Y claro, va a llegar el momento en el que pues ya ellos van a decidir si sí o no. Pero podemos tener la conciencia tranquila y hablar con el Señor y yo hice lo que estuvo a mi alcance, yo me esforcé. Si ellos no lo hacen, ya es cuestión de ellos, pero que no quede de nuestra parte luego decir, le invertí tanto tiempo a otras personas y no le invertí tanto tiempo a mis hijos discipulándolos. Amén. Porque son nuestros discípulos, nuestros hijos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que luego nos vamos a vamos a entrar en unas cuestiones sobre todo, como adultos, como padres, que ya tomamos la responsabilidad de ser los que transmitimos la sana doctrina en el hogar. Amén, hermanos. Digamos de que ya somos padres, de que los dos son cristianos y ya se llegó a un mutuo acuerdo de que echémosle adelante, hagámoslo. Van a haber distracciones, van a haber distractores y siempre van a estar relacionados con el mundo. Entonces ahí viene el problema. Y es una frase que a veces ustedes la han escuchado, pero se la voy a repetir, hermanos. Si no los educas tú, los va a educar el mundo. Si no los discipulas tú, los va a discipular el mundo. Si no haces o les enseñas a que sigan al Señor Jesús, ¿van a seguir a quién? Al mundo. O, pongámoslo un poquito más serio, van a hacer lo que quiere Satanás que hagan. Amén. Entonces, aquí es donde nos metemos en un problema, porque uno de los mayores obstáculos que tenemos los cristianos
es la televisión, los electrónicos, los teléfonos, las tablets, los iPads. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos adultos no sepamos, digamos, escojamos un equipo de fútbol un poco conocido, el Real Madrid? ¿Cómo es posible que no sepamos los 11 jugadores del Real Madrid, pero no nos sabemos el nombre de los discípulos? ¿Cómo es posible que no sepamos la historia de los mundiales, cómo quedaron, cómo ganaron, pero no nos sabemos los libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que no sepamos el nombre de las artistas famosas del mundo y no nos sepamos el nombre de personajes importantes, los héroes de la fe, por así decirlo? ¿Qué es, hermano? Que nos estamos dejando influenciar por el mundo y estamos dejando que las iglesias que están contaminadas con el mundo nos digan que son religiosos, que son fanáticos, que son legalistas, que mucha iglesia. No mucha iglesia. La iglesia está en mi casa. Mi casa es iglesia. Y claro, tenemos derecho de distraernos, de ver una película, amén, tenemos derecho, pero no exagerar en el tiempo que le damos a nuestros hijos. Si no educamos a nuestros hijos, ¿los va a educar quién? Satanás. El mundo, Satanás. Y cuando le damos un teléfono a nuestros hijos, les estamos dando una computadora. ¿Se imagina? Hace 20 años necesitamos una computadora grandota, la gran pantalla, y estarla llevando. ¿Y quiénes la tenían? Son las personas que podían adquirir por el dinero, pero para conocimiento. Y ahora, los niños. Les damos un teléfono, es una computadora. Les estamos abriendo ojos espirituales que no necesitan ser abiertos. ¿Hay una necesidad de ello? No hay necesidad. Pero se nos hace más fácil, se lo digo como padre, se nos hace más fácil darles el teléfono a nuestros hijos para que no lloren, para que no molesten, para que no estén peleando, en lugar de dedicarles 5 o 10 minutos y sentémonos, platiquemos cuál es el problema, cuál es la situación. Amén. Entonces, nos va a distraer todo lo que es la televisión, el cine, la música, porque es atractivo. Estaba escuchando una persona que, no fui yo, estaba escuchando una persona que está criticando una red social, lo voy a decir, creo que no hay ningún problema, TikTok. Cómo la gente se hace famosa y millonaria en TikTok haciendo tonterías. Son 5, 10, 15, 20 segundos y hacen tontería tras tontería. Y luego los adolescentes, los jóvenes, incluso adultos cristianos, invertimos 1 hora, 2 horas viendo videos de TikTok tontos, en lugar de invertir ese tiempo orando, alabando o leyendo la palabra. Amén, hermanos. No estamos excluidos, nadie está excluido, todos caemos en eso. Desperdiciamos nuestro tiempo haciendo cosas que no nos mandaron a hacer. Hay que borrar eso, hay que borrarlo y volver a la grabación original. ¿Qué me mandaste a hacer? ¿Qué fue lo que programaste en mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Amén. Y entonces también ahí podemos incluir otras distracciones que vendrían siendo amigos, el mundo. Sí, la casualidad es de que a nuestros hijos, se lo digo porque yo fui adolescente, nos gustan o nos llaman más la atención los amigos que no son cristianos. Y hay que cuidarlos de eso. Incluso como adultos a veces nos llama más la atención tener amigos del mundo con la excusa de que tal vez los estamos ayudando, los estamos evangelizando y al final comenzamos, vamos, sí, te voy a evangelizar, 5 minutos la Biblia la leen y luego comienzan a hacer cosas, a jugar cartas o cualquier cosa, verse una película del mundo. La idea es que me entienda el concepto, que a veces nada más ocupamos el evangelio como excusa para no sentirnos culpables o para decir que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no las estamos haciendo. Amén, hermanos. Segunda de Corintios 10:3, hermano. Segunda de Corintios 10:3.
Segunda de Corintios 10:3. Amén, hermano. No, ya se me volvió a perder. Amén. Amén. Vamos a leer unos cuantos versos aquí. Segunda de Corintios 10. En el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Estamos en la carne. Aquí no se refiere a que andamos en la carne en el sentido de que somos carnales, sino que se refiere a que somos humanos. Estamos en este mundo. No tenemos que luchar como el mundo. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, hermanos. Son potestades. A veces no nos gusta meternos mucho en eso. Digo, no nos gusta o no me gusta meterme en todo eso y hacerle entender a la gente que en realidad te puede estar controlando una potestad, te puede estar controlando un demonio. Y a veces nada más crees, oh, no es nada. Tu teléfono, controlado por Satanás o por uno de sus demonios. Que ir a tal lado, que hacer tal cosa, que olvidarte de esto, que lo otro. Son fortalezas y hay que destruirlas. En el 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra. Su doctrina, sus enseñanzas, todo lo que está opuesto a la sana doctrina. Y como hemos leído antes, todo lo que está opuesto a la sana doctrina, las obras de la carne, los deseos de la carne. Leyendo en el 5 dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Hacer lo que Cristo dice, hacer lo que Cristo mandó. Lo más fácil que podemos hacer para no complicarnos la vida es, otra vez, hay que leer la Biblia, hay que leer los evangelios, ver cómo vivió el Señor Jesús y seguir sus consejos y seguir su forma de vivir. Porque si tratamos o seguimos su forma de vivir, vamos a vivir la sana doctrina. La vamos a llevar a casa. Y luego también leemos la historia de la iglesia. Y así vamos a llevar a nuestra casa la sana doctrina. Y el 6 dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Complicado, ¿no? Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Amén. Entonces, para ir cerrando, hermanos, vamos a regresar a Tito 2. No, nada más para quedarnos con ese concepto de la sana doctrina no solo se enseña en la iglesia, la sana doctrina se enseña en la casa. ¿Y quiénes enseñamos la sana doctrina en la casa? Los padres, porque somos llamados a ser maestros de ¿quiénes? De nuestros hijos. Ser de los maestros de nuestros hijos. Comenzamos en 2, ¿verdad? En primera, ¿dónde nos quedamos? En Tito 2. Pues ante todo que sean rogativas. En el 2 dice 2:1. Perdón, ya me perdí, hermanos. Tito. Right here. Tito 2:1. Sí. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Labor de las mujeres, enseñar a las mujeres, a las más jóvenes y para que amen y guíen a sus hijos. En el 5 dice, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un requisito de la sana doctrina
en el hogar es que las mujeres tienen que ser sujetas a sus maridos. Así como el marido tiene que estar sujeto a Cristo, las mujeres tienen que estar sujetas a su marido. ¿Estamos viviendo la sana doctrina? ¿Estamos enseñando la sana doctrina en nuestro hogar? Mujeres, sujetados a sus maridos. Asimismo, en el 6 dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muestren en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con la palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Es curioso, ¿no? O sea, nos mandan en que seamos un ejemplo, mandan a nuestros hijos a que sean un ejemplo para que Satanás no nos pueda avergonzar. ¿Cómo te va a avergonzar? Estaba teniendo una conversación con un hermano hace un par de días donde a veces, voy a decirlo así, a veces las hermanas no quieren sujetarse a su marido porque creen que saben más, porque creen que la revelación la tienen ella, porque creen que ellas hacen milagros, porque creen que ellas tienen... Y entonces yo le digo, entonces si es una mujer sabia que edifica su hogar, ¿por qué no cambia su oración a Padre, ayuda a mi marido? Padre, ilumina a mi esposo. Padre, de lo que me has dado, compárteselo al Señor. ¿Por qué no ora? Y si es cierto que tiene tanta unción y tanto poder esa hermana, ¿por qué no ora para que su marido se levante? Pero no. Es más fácil decir, es que el Señor a mí me lo muestra, es mío. Y entonces, sigamos leyendo. Ahí en el 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Esto es para cuando trabajamos, ya sea en lo secular o ayudamos en la iglesia, que hay que ser respetuosos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, asegurando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Cristo Salvador. Amén, hermanos. Y ya para terminar, hermanos, como sé que nos gusta leer un poquito la palabra, ¿verdad? Vamos a ir allí donde estamos. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a comenzar con los hombres, para que no nos sintamos así de que, pues... Timoteo 3. Palabra fiel, 3.1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Sí? Todos los hombres, todos los varones que están fungiendo como maestros y sacerdotes de su casa, en algún momento tienen que aspirar a cargo de obispo, ¿no? Pero dice en el 2, un obispo debe de ser como irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. ¿Qué dice el 4? Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujeto con toda dignidad. Pero ¿cómo vamos a poder sujetar a nuestros hijos? Si están en edad sujetable, ¿verdad? Acordémonos que ya cuando están grandes toman su decisión, pero estamos hablando de hijos sujetables. ¿Cómo? En base a la enseñanza, en base a vivir nosotros la doctrina. Nos habíamos quedado vamos a un poquito más para atrás a repasar lo del 8, lo del 2, nos habíamos quedado en el 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren llevando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Se acuerda? Requisitos para los hombres, ¿verdad? Pero en el 9 dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad.
el 11. Ahí me ayuda a leerlo, hermano. Ahí usted también que nos está viendo, leámoslo junto. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. El 12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. No lo vamos a interpretar, no nos vamos a meter en esto, pero lo que debemos de entender es que la mujer no puede estar sobre el varón en la sana doctrina. Una mujer tiene que estar sujeta a su marido, incluso en la enseñanza o en lo que se desempeñe dentro de los ministerios del Señor, siempre tiene que estar sujeta a su marido. Como se los dije anteriormente, el ejemplo ese, ¿no? Entonces la hermana dice, pues es que el Señor me lo mostró a mí. El consejo es este, mujer, si el Señor te lo mostró a ti, muestra sujeción y dile a tu marido, el Señor me dijo esto, esto, esto. ¿Crees que está bien que lo comparta? ¿Crees que está bien que se puede compartir? Amén. Amén. Sujetándonos a nuestros maridos. ¿Por qué? Por lo que sigue. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pero en el 14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Cuál es el riesgo? De que si dejas que la mujer gobierne el hogar, tarde o temprano Satanás va a venir y va a comenzar a meter ideas. ¿Y luego qué va a pasar? Todo va a volver a caerse. Entonces, la sana doctrina está en contra de la mujer ejerciendo sobre el hombre. El hombre tiene que ejercer sobre la mujer y sobre los hijos, y la mujer tiene que ejercer sobre las otras mujeres o los hijos. Y siempre, no nos vamos a poner tan dogmáticos en esto, pero la mujer tiene que siempre tomar en cuenta a su cabeza. No puede andar diciendo, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Claro, hermanos, si es algo espontáneo del Espíritu Santo, amén. No estamos hablando de algo espontáneo del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo sobrenatural que sucede en un momento específico o un rema. Estamos hablando de algo que se quiere imponer como doctrina, que se quiere imponer como dogma o que se quiera imponer como regla. Primero ve con tu cabeza y di, mira, ¿será bueno que hagamos esto? Y le va a decir muchas veces, hermano, vamos a ser humildes. Muchas veces las mejores decisiones las toman las mujeres. Pero es bueno o es indispensable que ellas vengan y nos lo comenten antes de quererlo hacer por su cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Eva? Por su cuenta digo, vámonos. No, primero, ¿y por qué no fue y consultó y dijo, ¿sabes qué? A lo mejor sería bueno comer. ¿Sabes qué? Me están diciendo que dicen que hay que comer. No, pero ¿cómo llegó Eva? Ya, comida, toda comida. Le dijo, ¿sabes qué? Yo ya comí todo, come tú. ¿Por qué no fue y le dijo, ¿sabes qué? Nos están diciendo, me están diciendo, creo que es. ¿Qué te parece? ¿Será que lo hacemos? Va a venir Adán y va a decir, como cabeza va a decir, ¿sabes qué? Eso ya está muy fuera de mi alcance. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que nos puede aconsejar. Y Adán pudo haber ido y pedir el consejo y ¿sabes qué? Pero ya no lo dijeron, pero nos volvieron a decir esto. ¿Qué dices? ¿Pero qué hizo Eva? Después de haber cometido la falta, vino y dijo, ¿sabes qué? Ya cometí la falta, pues ya estuvo. A ver, come. No caigamos en ese error. Amén. Entonces, con lo que nos vamos a quedar es con eso, hermanos. La sana doctrina se tiene que vivir en la casa. Los padres de familia somos responsables de inculcar a nuestros hijos la sana doctrina. Y una casa, un hogar con sana doctrina no va a ser matriarcal. Tiene que ser de patriarcado. Y no confundamos el patriarcado con el machismo. Esa es otra historia. Pero tiene que ser patriarcal como lo estipula la enseñanza del Señor en su palabra. Oramos, hermanos. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, Padre Santo, para que podamos llevar en buen camino a nuestros hijos, Señor, los hijos que nos has encargado, a esos pequeñitos
que tal vez algunos hermanos ya no son tan pequeñitos, pero todavía están bajo su tutela, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos la mejor manera para educarlos, para ayudarlos y llenar su vida de tu palabra, Señor, de lo hermoso que es conocerte a ti, Señor. Enseñar a nuestros hijos de que el mundo está ahí, que habrán distracciones, habrán cosas que nos entretienen, pero al final lo más importante es estar cerca de ti. Lo más importante es alabarte, orarte, estar en tu casa, Señor, aquí en la congregación, pero también que nuestra casa sea una iglesia donde tú eres la cabeza y donde nosotros somos los ancianos y las ancianas que guiamos a nuestros discípulos, nuestros hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Y de la misma manera, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestro hogar, a nuestra casa, Señor. Y que llevemos esta palabra a nuestra casa, Señor. Y que llenemos nuestros hogares, como ya te hemos pedido, Señor, con tu sana palabra, con tu sana doctrina, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, Señor.